Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Tomás Bolena. Él fue un diplomático y político inglés, padre de Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, y fue por lo tanto el abuelo materno de la reina Isabel I. Su yerno lo nombró caballero de la Jarretera en 1523 y fue elevado a la nobleza como vizconde de Rochford en 1525 y 4 años después fue ennoblecido aún más como conde de Wiltshire y conde de Ormond. La cultura popular lo pinta como un hombre astuto y manipulador, que no se detuvo ante nada para ganarse el favor real y elevar su estatus en la corte, y a muchos fanáticos de Ana Bolena no les agrada, porque, al parecer, abandonó a sus hijos en su hora de necesidad y siguió con su vida y su carrera. Pero, ¿acaso fue realmente así? Examinemos sus antecedentes, su carrera y las diferentes opiniones que la gente tiene de él, y veamos si podemos descubrir al verdadero Tomás Bolena. En ningún otro país sino en Inglaterra, escribió el historiador T.L. Kingston, podría una raza de mercaderes ascender en la época feudal al rango más alto bajo la corona y haberse casado con damas de sangre regia. Esta es la historia de muchas grandes familias inglesas, pero tiene una resonancia particular para los Bolena. A través de su industria y talento, acumularon una gran riqueza e influencia, entrelazándose con algunas de las familias más poderosas del reino. Alcanzaron tal altura que 2 de las suyas llegaron a ser reinas de Inglaterra, Ana Bolena y su hija, Isabel I. Pero esta es también una historia con un lado oscuro. Ana fue famosamente, e infamemente, decapitada por traición, la primera reina inglesa en ser ejecutada públicamente. A su hermano, George Bolena, no le fue mejor, yendo al bloque 2 días antes que ella, acusado del mismo crimen, víctima del mismo escándalo. A raíz de eventos tan espeluznantes, el nombre de Bolena parecía ofrecer una lección moral sobre lo que podría sucederles a aquellos cuya ambición los incitaba a elevarse por encima de su posición. La historia ha relegado a la familia de los Bolena a ser parte de una telenovela, y el padre de Ana, Tomás, es a menudo el villano de la obra, ampliamente ridiculizado como un cortesano insensible y codicioso, que no se detendría ante nada para promover sus propios intereses. Tomás Bolena nació alrededor de 1477, siendo el mayor de 10 hijos. Sus padres fueron Sir William Bolena, hijo de Geoffrey Bolena, quien fuera alcalde de Londres, y Lady Margaret Butler, hija del 7º conde de Ormond. La madre de Tomás, Margaret, era descendiente de Leonor de Beaune, y curiosamente, esta Leonor era nieta de Eduardo I de Inglaterra y de su primera esposa, Leonor de Castilla. Leonor de Castilla, a su vez, descendía de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, por lo que Tomás Bolena no es del todo el plebeyo que algunas personas hoy en día creen que fue. El padre de Tomás, Sir William Bolena, fue alto sheriff de Kent y su abuelo paterno, Geoffrey Bolena, fue un exitoso mercader o comerciante de telas finas y también se desempeñó como alcalde de Londres en 1458. Fue Geoffrey Bolena quien compró el castillo de Hever en 1462, que anteriormente había pertenecido a William Fiennes, segundo barón Saissil, y se dedicó a renovarlo y reconstruirlo en el estilo de la casa solariega que vemos hoy. Tomás Bolena se casó con Lady Elizabeth Howard, hija de Thomas Howard, el conde de Surrey, y más tarde el segundo duque de Norfolk, alrededor de 1498 o 1499. No sabemos la fecha precisa de su matrimonio, pero Eric Gibb señala que las propiedades de Elizabeth Howard se fijaron en ella en el verano de 1501, lo que sugiere un matrimonio relativamente reciente. En lo que respecta a los hijos, sabemos que los Bolena tuvieron al menos 5, pero solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. Cerca de 1499, nació María Bolena, quien fue amante del rey Enrique VIII, y tuvo 2 esposos, el segundo de los cuales fue nombrado caballero en 1545, 2 años después de la muerte de la propia María. Entre los años de 1501 y 1507 nació Ana Bolena, más tarde marquesa de Pembroke, y reina consorte de Inglaterra, como la segunda esposa de Enrique VIII. Y por último, en 1504 nació George Bolena, vizconde de Rochford, hijo mayor superviviente y heredero aparente que falleció antes que su padre, habiendo sido ejecutado en 1536 junto con su hermana la reina. A partir de 1529,
George usó el título menor de vizconde de Rochford de su padre como título de cortesía. Mucha gente no ha oído hablar de otros niños llamados Thomas y Henry, pero eso se debe a que estos vástagos no sobrevivieron a la infancia. Thomas está enterrado en la iglesia de Penshurst y Henry está enterrado en la iglesia de San Pedro, en Hever. En una carta escrita a Thomas Cromwell en julio de 1536, Tomás Bolena recordó las dificultades financieras de sus primeros años de matrimonio, mencionando que su esposa todos los años le traía un hijo. Pero no sabemos, de manera concluyente, las fechas de nacimiento de los niños Bolena y solo podemos hacer hipótesis. En su juventud, Tomás Bolena estuvo activo en la corte de Enrique VII. Asistió a la boda del príncipe Arturo con Catalina de Aragón. En 1503, formó parte de la escolta de la princesa Margaret Tudor a Escocia, para casarse con el rey Jacobo IV. Fue nombrado caballero de Bath en la coronación de Enrique VIII en 1509. Es muy probable que el suegro de Thomas, el conde de Surrey, lo ayudara a promover sus intereses en la corte, pero también debemos tener en cuenta que Tomás Bolena era un hombre increíblemente inteligente y un activo que cualquier rey querría tener cerca. Se ha dicho que Tomás era un hombre de cierta educación, de lejos el mejor hablante de francés en la corte Tudor, sabiendo latín también, y lo suficientemente culto como para encargar varios artículos a Erasmo de Rotterdam. También es probable que Tomás también tuviera formación jurídica. Formación jurídica, talento para los idiomas y disposición cultural, no es de extrañar que Enrique VIII lo eligiera para llevar a cabo numerosas embajadas y misiones diplomáticas. Tomás Bolena también sabía la importancia de participar en el entretenimiento cortesano, las justas y los torneos, y hay registros de él luchando con el rey en Greenwich en mayo de 1510 y siendo un contendiente en febrero de 1511, en el desafío de Westminster. Su nombramiento en 1512 como embajador en los Países Bajos lo puso en contacto con la regente archiduquesa Margarita de Austria. Al igual que Tomás, Margarita de Austria hablaba francés y latín, y se llevaban lo suficientemente bien como para que la archiduquesa aceptara a la hija de Bolena, Ana, como dama de honor. A través de su habilidad y las conexiones de su extensa familia, Tomás Bolena se convirtió en uno de los principales diplomáticos de Enrique VIII. Ejemplo de ello son sus numerosos nombramientos y comisiones. Ya he dicho que en 1509, Tomás fue nombrado caballero. Entre 1518 y 1521, él sirvió como embajador en Francia, donde participó en los arreglos para la reunión del Campo de la Tela de Oro entre Enrique y el nuevo rey francés, Francisco I, en 1520. En 1521 y en 1523, Tomás fue enviado como embajador a Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1527 fue parte de otra gran comitiva a Francia. Y en 1529, fue enviado a una reunión del emperador Carlos V y el Papa Clemente VII, para buscar apoyo para la anulación del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Esto fue seguido por otra embajada a Francia. Como puede ver en esta lista de trabajos y recompensas, la cual menciona solo algunos ejemplos, Tomás Bolena fue uno de los principales hombres del rey, desde el comienzo de su reinado en 1509 hasta la caída de la facción de Bolena en 1536. Él fue un miembro activo e importante del Consejo Privado, y se dice que el mismo rey lo calificó como un hábil negociador. Tomás ciertamente cosechó sus recompensas. La literatura de ficción, películas y series de televisión han retratado a Tomás Bolena como un hombre que usó y manipuló a sus hijas para avanzar en su carrera. Incluso los historiadores lo juzgan con dureza. Algunos afirman que era malo y codicioso, mientras otros aseguran que es claramente inútil intentar defenderlo. Ahora, sabemos que María Bolena era la amante de Enrique VIII, y obviamente Ana estuvo en una relación con el rey durante unos 10 años, pero, ¿acaso podemos afirmar que Tomás puso a propósito a sus hijas en el camino del rey? ¿Acaso era un proxeneta que prostituía a sus hijas para su propio beneficio? Es difícil saberlo, pero debemos tener en cuenta las creencias de la época Tudor sobre las mujeres y el contexto en el que vivían los Bolena. Las mujeres eran vistas como ciudadanas de segunda clase, como bienes muebles, y el único uso de una hija para un padre era que se casara bien, para que ella fuera apoyada financieramente y para que pudiera traer honor y favor a su familia.
No creo que Tomás Bolena fuera un padre inusual, según los estándares de la época, al usar a sus hijas para ganar favores, y tener una hija que se convirtiera en la amante del rey trajo todo tipo de recompensas y prestigio a la familia, y no pareció afectar la reputación a largo plazo de esa mujer o las perspectivas de su matrimonio. Pienso que Tomás era simplemente un cortesano ambicioso y un oportunista. Hay historiadores que no ven a Tomás como un manipulador intrigante en absoluto, e incluso afirman que él llamó a su hija María de regreso a Inglaterra cuando se enteró de sus hazañas amorosas en la corte francesa, y sacó a Ana de la corte, cuando vio el interés del rey en ella, porque, si bien no podía hacer nada para evitar la aventura del rey con María, él podía tratar de proteger a su hija menor. Ya sabemos que Tomás disfrutó de una carrera de gran éxito como embajador y cortesano, años antes de que sus hijas llamaran la atención del rey. Supongo que nunca sabremos qué tipo de hombre era realmente Tomás, pero él se preocupaba lo suficiente por sus hijas como para asegurarse de que recibieran una educación de primer nivel, en lugar de simplemente aprender a coser y a trabajar en el hogar. También las envió al extranjero, y Ana Bolena se hizo famosa por su fluidez en francés, sus habilidades musicales y su inteligencia. Se dice que María Bolena tenía la belleza clásica de los Howard, mientras que parece que la apariencia oscura de Ana provenía del lado de la familia Bolena. También creo que Ana era la hija de su padre, con su ambición e inteligencia. Si bien podemos discutir hasta el cansancio la fe de Ana Bolena y su papel en la Reforma inglesa, está claro que su padre desempeñó un papel en el avance de la Reforma al usar sus misiones diplomáticas para introducir literatura de contrabando en Inglaterra, literatura que ha sido vista como herética. El reclamo de Bolena de sus otros títulos se deriva de su madre, Lady Margaret Butler, que era la hija menor y coheredera de Thomas Butler, séptimo conde de Ormond. Este Thomas Butler, como par irlandés, solo debería haberse sentado en el Parlamento de Irlanda. Sin embargo, como amigo personal de Enrique VII, él fue convocado al Parlamento inglés en noviembre de 1488. En ese momento, él ya era el octavo conde de Carrick y el séptimo conde de Ormond. En la ley inglesa, la descendencia matrilineal no se consideraba válida para los condados, y en la ley que entonces se usaba en gran medida en Irlanda, los nuevos líderes eran nombrados por elección. Estas costumbres fueron, en el caso de Bolena, superadas por una consideración más importante, ya que él era padre de dos hijas. Enrique VIII tuvo aventuras primero con la hija mayor de Bolena, María, y luego con su hija menor, Ana. La ambición de Bolena era tan considerable que rumores sin fundamento decían que permitió que su esposa tuviera una aventura con el rey, pero esos rumores tenían la intención de alejar al rey de casarse con Ana, e incluso sugirieron que esta última era su propia hija. Cuando se afirmó que Enrique había tenido una aventura tanto con la hermana como con la madre de Ana, el rey respondió a los rumores con estas palabras: nunca con la madre. En 1525, Enrique VIII se enamoró de Ana y comenzó a perseguirla. Su padre fue elevado a la nobleza como vizconde de Rochford el 18 de junio de 1525. El título se refería a la baronía de Rochford, supuestamente creada en 1488 para su abuelo. Él mismo había quedado en suspenso, ya que el entonces conde de Ormond había muerto sin ningún heredero varón en 1515. A medida que la pasión de Enrique por Ana se intensificó, también lo hicieron los títulos de su padre, aunque ya se ha dicho que estas recompensas no se debieron únicamente a Ana, sino también al propio mérito de Bolena. Enrique presionó al principal reclamante del condado de Ormond, Piers Butler, para que renunciara a todos sus derechos a los títulos en 1529. Piers Butler fue recompensado con su creación como conde de Ossory 5 días después. Los reclamos de Bolena sobre el condado de Wiltshire también dependían de sus parientes irlandeses. Esta vez, él tuvo que volver a su bisabuelo materno, James Butler, cuarto conde de Ormond, para establecer un reclamo. Si bien James Butler fue de hecho el primer conde de Wiltshire de la tercera creación, el 1 de mayo de 1461 él perdió sus títulos y su vida cuando fue ejecutado por los victoriosos partidarios de York durante las Guerras de las Rosas. Posteriormente, el título se revivió en cuarta y quinta creaciones y se otorgó a personas no relacionadas con los Butlers de Ormond. Esto no impidió la creación del condado por sexta vez.
Fue así como el 8 de diciembre de 1529, Tomás Bolena, vizconde de Rochefort, fue nombrado conde de Wiltshire y conde de Ormond. También el 8 de diciembre de 1529, el único hijo superviviente del conde de Wiltshire, George, recibió el título de cortesía de vizconde de Rochefort. Su título de vizconde, aunque inicialmente un título de cortesía, dejó de ser un mero título de cortesía en algún momento antes del 13 de julio de 1530. Bolena fue nombrado Lord del Sello Privado en 1530. En 1532, a su hija Ana se le otorgó un título nobiliario, siendo nombrada marquesa de Pembroke por derecho propio, antes de casarse con Enrique al año siguiente y convertirse en reina consorte. El 24 de abril de 1536 se crearon dos comisiones para investigar supuestas traiciones en la corte y Tomás Bolena fue uno de los comisionados. Él no sabía que estaría juzgando a 4 de los hombres acusados de cometer adulterio con su hija. La creación de esta comisión fue el principio del fin para la facción Bolena y mayo de 1536 vio la caída y las ejecuciones de 2 de los hijos de Tomás, Ana y George Bolena, así como muchos de sus partidarios. Se podría argumentar que Tomás Bolena escapó porque no podía estar implicado en los asuntos de su hija, quién sabe, pero él fue un hombre afortunado. A menudo se le critica por no luchar por sus hijos. Después de todo, la familia de uno de los acusados, de nombre Francis Beston, hizo todo lo posible para tratar de liberar a este. Sin embargo, no hay registro de que Tomás moviera un dedo para ayudar a sus hijos. Pero, ¿quién puede juzgarlo? Él conocía al rey y a Cromwell lo suficientemente bien como para saber que no había esperanza y ¿quién puede culparlo por pasar desapercibido y pensar en su propia supervivencia cuando se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer? Solo podemos imaginar el dolor que sintió por la brutal muerte de sus hijos, la culpa que sintió, y es probable que los eventos de 1536 condujeran a algún tipo de ruptura en su matrimonio con Elizabeth Howard, sugerida por el hecho de que ella fue enterrada en Lambeth, en la iglesia de los Howard, en lugar de en Hever. No tenemos evidencia del estado de ánimo de Tomás ante la desgracia y la muerte de sus hijos, aunque podemos suponer que dejó la corte para llorarlos durante algún tiempo. Se sabe que no tuvo relaciones particularmente cordiales con los involucrados en la caída de sus hijos. El primer ministro de Enrique VIII, Thomas Cromwell, fue conciso y directo, y en varias ocasiones le hizo la vida difícil. También hubo hostilidad entre Thomas y su cuñado, el duque de Norfolk, quien presidió los juicios de sus hijos. Su relación no sobrevivió al verano de 1536. Sin embargo, Thomas permaneció dedicado a su servicio a la corona, desempeñando algunas funciones oficiales. Sin dudas, él fue un sobreviviente y no se rindió. Participó activamente en aplastar la rebelión de la Peregrinación de Gracia en 1536, estuvo presente en el bautizo de Eduardo VI en 1537, y algunos autores hablan sobre cómo engatusó a Cromwell al prestarle su cadena e insignia de la jarretera. En 1538, Tomás Bolena estaba de vuelta en la corte e incluso se rumoreaba que se casaría con Margaret Douglas, quien era sobrina de Enrique VIII. Sin embargo, él no vivió mucho después de ese año, muriendo en el castillo de Hever en marzo de 1539, alrededor de un año después que su esposa. El hecho de que Enrique VIII ordenara que se dijeran misas por el alma de Tomás es una clara evidencia de que este último estaba nuevamente en auge para entonces. Tomás Bolena está enterrado en una tumba en la iglesia de San Pedro, en Hever, en Kent, cerca de su antigua casa. Su tumba está decorada con un magnífico latón que lo muestra vestido como caballero de la jarretera, con la insignia sobre el pecho y la jarretera alrededor de la rodilla izquierda. Su cabeza descansa sobre un escudo, coronado por una cresta de halcón, la insignia heráldica de su hija, y sus pies descansan sobre un grifo. La inscripción se traduce al español con el siguiente texto: Aquí yace Sir Tomás Bolena, caballero de la Orden de la Jarretera, conde de Wiltshire y conde de Ormond, que falleció el 12 de marzo del año de nuestro Señor, 1539. Su hijo, Henry Bolena, se encuentra enterrado cerca. Tomás Bolena puede describirse como ambicioso y egoísta, pero no creo que fuera un hombre malvado que manipulaba a sus hijos y luego les daba la espalda en su hora de necesidad. En mi opinión, él era simplemente un producto de la corte de Enrique VIII y de su tiempo,
un cortesano que disfrutaba gozar del favor real, pero que conocía el sentido de esconderse cuando las cosas se ponían demasiado calientes. Él era un sobreviviente. Estoy seguro de que Ana habría entendido la forma en que su padre manejó las cosas en mayo de 1536 y le habría perdonado sus defectos. Ella sabía cómo funcionaban las cosas en la corte. Y bueno, amigos, hasta aquí la vida de Tomás Bolena, conde de Wiltshire y padre de Ana Bolena. Espero que les haya gustado. Y, como siempre, estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré con detenimiento y agradeceré. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho ya. Y también de activar la campana de notificaciones para que YouTube les envíe avisos sobre los próximos estrenos. Si de verdad desean apoyar este proyecto, los invito a que se unan como mecenas del canal de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Los mecenas tendrán las ventajas de recibir saludos personalizados, podrán ver vídeos y publicaciones exclusivas, y también tendrán prioridad sobre las peticiones que tengan sobre temas de vídeos del canal. ¡Feliz día y hasta pronto!